Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno. Vamos a leer unos versículos en Colosenses capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el 14. Colosenses 1, desde el 9 hasta el 14. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bien, el pastor el domingo compartía con nosotros sobre la fe en lo que no podemos ver y cómo podemos creer en las promesas de Dios a pesar de que no hayamos vivido esto en carne. Vamos a decir que no hayamos estado vivos cuando Cristo murió y resucitó por nosotros, cuando los apóstoles lo vieron y compartieron con él durante 40 días y 40 noches. Y cómo esa salvación llega al hombre por fe. Por ejemplo, nosotros hemos creído 2000 y algo de años después de la muerte de Jesucristo por la fe que tenemos en su palabra, porque creemos en su palabra y creemos en Dios. Pero también muchas personas antes del nacimiento de Jesucristo creían la promesa, porque esa promesa fue dada a Abraham. Pero antes de eso también esa promesa fue dada a Adán y Eva. O sea, desde el principio Dios tenía plan de salvar al mundo a través de su Hijo Jesucristo, salvarlo de los pecados. Por eso el pastor compartía con nosotros sobre esa promesa que Dios le dio a Abraham, y diciéndole, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y no solo esto, sino a quienes te bendijeren serán benditos y a quienes te maldigan serán malditos. Pero el pastor compartía con nosotros que el propósito de Dios es traer bendición al mundo, es traer gracia, gozo, salvación al mundo. Por ejemplo, Jesucristo repitió varias veces, yo no he venido a este mundo para condenarlo. No sé si alguno recordará esa palabra. Yo no he venido a este mundo para condenarlo, sino para que este mundo sea salvo a través de la fe, a través de mí. Él vino al mundo a salvar al mundo, no para que el mundo fuera condenado. Vamos a leer en San Juan capítulo 3, versículo 16. Guarden esa palabra en Colosenses capítulo 1. Y vamos a San Juan capítulo 3. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vamos a pararnos en el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Lo que la palabra nos está enseñando es que el punto de cambio está en el creer. Si usted cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. No es como o sea, lo que quiero que me entiendan es que el único cambio está en que la persona crea. Si la persona no cree, simplemente ya esa persona está bajo condenación. No es que Cristo vino, por ejemplo, algunas personas piensan, pero ven acá, antes de yo conocer a Cristo, yo no estaba bajo condenación. Ahora yo conozco a Cristo, entonces ahora yo estoy condenado. No, no porque tú conociste de Cristo, estás condenado. Tú estabas bajo condenación antes de conocer a Cristo siquiera. Antes de saber que había un Dios. Ya tú estabas bajo condenación. Por eso dice Romanos capítulo 1 que el hombre no tiene excusa. Porque en el hombre, en el ser humano, hay algo innato que continuamente le señala que hay un Dios. Dice la palabra, en el mundo, en lo creado, cuando el hombre lo ve con detenimiento, puede entender y comprender que hay un Dios. Porque el ser humano, a pesar de que podemos creer de que alguna persona no cree en nada, pero todo el mundo cree en algo. Algunos creen en una madera, algunos creen en una piedra, algunos creen en una vaca, por ejemplo, en la India. Algunos creen en el dinero, algunos creen en el poder, pero todo el mundo tiene un ídolo, todo el mundo tiene un Dios. Entonces, hay que pensar que Dios es el nuestro, ¿no? El Dios nuestro es un animal, o sea, es figura de un becerro. El Dios nuestro es una figura mística de las estrellas. El Dios nuestro no tiene figura. El Dios nuestro es llamado Yo soy. Yahvé, yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el creador de todas las cosas. De todo este mundo, de todos ustedes. Ese yo soy. Por eso Moisés le preguntó a Dios, Señor, ¿cuál es tu nombre? Yo soy. ¿Qué nombre? Es como que el ser humano, se fijan, el ser humano siempre quiere dar una identidad y una figura a Dios. ¿Entienden? Un nombre, una forma, siempre poniendo como límites. Y Dios en ningún momento a sí mismo se pone ningún límite, ni siquiera de nombre. Entonces, aquí vemos en esta palabra que la condenación viene al no creer, no porque, no es que viene, es que ya está. Ya nosotros la traemos por añadidura, condenados. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros al enviarnos a su Hijo para nosotros pasar esa condenación. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esa condenación fue pagada por Cristo Jesús. La ira de Dios por el pecado de cada uno de nosotros, la ira de Dios, existe la ira de Dios, fue consumada por la muerte de su Hijo, para que ninguno de nosotros sufriera la consecuencia de la condenación por nuestros propios pecados. Por eso el Hijo pagó por esos pecados y nosotros entonces disfrutamos de su gracia y de su justicia. La gracia que Él merecía fue dada a nosotros y la muerte que nosotros merecíamos fue dada a Cristo como un intercambio. Pero eso se pagó. No fue como que ya yo voy a perdonar a tal persona. No, ese perdón tuvo un pago. Cristo siendo justo, bueno y perfecto, Él murió como pecador. Nosotros siendo pecadores, imperfectos y enemigos de Dios, ahora vivimos gracias a Él como justos. Algo maravilloso.
Por eso la palabra habla mucho así de la condenación, pero también habla mucho de la salvación y de cómo fuimos salvados por su gracia. Por eso aquí volviendo a Colosenses, dice en el versículo 13, el cual nos ha librado, capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, la Biblia habla de que nosotros, al ser salvados, hemos pasado de un reino a otro. Y habla de las personas que no han creído como mundanas, que son llevados por la potestad del rey y del Dios de este mundo, el Dios de las tinieblas, que es Satanás. Pero también habla de nosotros como ya estando en el reino de Dios. Y nuestro rey, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, aquí dice, y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos sido trasladados porque ya fuimos perdonados, ya fuimos limpios, ya fuimos salvos. Ahora, ¿qué implica esa salvación y ese perdón y vivir en el reino de Dios, donde estamos? Porque alguno piensa que el reino de Dios, yo era ese hace no mucho tiempo, era el reino de los cielos. Y eso me hace recordar lo que dice la palabra en, ¿cómo se llama esta famosa oración? El Padre Nuestro. Hágase en el cielo, así también. Hágase en la tierra, así también como en el cielo, perdón. Es decir, venga tu reino. ¿Sí o no? Venga tu reino. Y yo recuerdo a Jesucristo cuando decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Lo recuerdan eso? Y yo pensaba, ¿pero qué es eso? O sea, es como que la distancia entre el cielo y la tierra era de 1000 kilómetros o 1 millón de kilómetros y ahora ya está como más cerca. No, no, era Cristo mismo, el rey, ¿sí o no? Él estaba en la tierra, por eso el reino de los cielos era ese reino, porque Él es el rey, Él es el rey de nuestro reino. Y también recuerdo una palabra que decía, el reino de los cielos sufre violencia desde la muerte de Juan el Bautista. Y yo, ¿cómo que hay violencia en el reino de los cielos? Yo no entiendo esa palabra. Pero no era en el cielo que había violencia, sino en la tierra, por la persecución de los profetas y de todos aquellos siervos de Dios que fueron asesinados, que fueron muertos desde el tiempo de Elías hasta esa fecha. Entonces ahí yo entendí que el reino de los cielos es este reino, el que estamos viviendo. Aquí la palabra claramente dice, nosotros fuimos trasladados desde las tinieblas, trasladados al reino de su amado Hijo. Ya fuimos trasladados, no es que seremos trasladados. Por la fe ya hemos sido trasladados en ese reino. Y en la vida del que ha creído, reina ¿quién? Reina Cristo. Nosotros somos sus siervos y Él es nuestro Señor. Por eso dice la palabra, porque algunos de ustedes dice, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Y también le decía a otros, ustedes obedecen a vuestro Padre y a vuestro Señor, que es mentiroso y asesino. Y yo le decía, ¿y qué padre es ese? Satanás? Ustedes ven la diferencia, ¿no?, que hay entre un reino y el otro. Nosotros estábamos en aquel reino, pero Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz, al reino de nuestro Señor Jesucristo, para que sea Él quien viva en nosotros y no Satanás viviendo en nosotros como vivíamos en el antiguo reino. Entonces, ¿qué otras implicaciones
vemos aquí en la Biblia con respecto a ese nuevo reino en el cual estamos por la fe? Vamos a leer desde el versículo 9. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, desde aquí en adelante, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice la palabra que el que vive para el Señor continuamente va aprendiendo ¿qué? El conocimiento de la voluntad de Dios, con sabiduría e inteligencia. Va conociendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Cuál es tu voluntad en la iglesia? ¿Cuál es tu voluntad en tu pueblo? Va conociendo, va indagando con sabiduría e inteligencia. Va orando, pidiéndole a Dios discernimiento para esto. Esa persona, su Señor es Cristo. Versículo 10. ¿Para qué? ¿Para qué implica que ese conocimiento de su voluntad es necesario para qué? Para esto, ¿entienden? Hay que fijarse muy bien en las palabras. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Jesús. Conocemos su voluntad. ¿Para qué? Para que andemos como es. Hay una forma, dice aquí, que es digna. Digna, esa palabra es muy importante. Como es digno para los que viven para el Señor. ¿El Señor qué significa la palabra Señor? Él es mi dueño. Cristo es mi dueño. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo podemos agradar a Jesucristo en todas las cosas? ¿Cómo? Conociendo cuál es su voluntad, ¿sí o no? ¿Y cómo conocemos cuál es su voluntad? Conociendo las escrituras, todo lo que Él mandó, todo lo que Él enseñó, que Él quiere para nosotros. Pero no solamente conociendo como de forma externa lo que Cristo enseñó, sino también conociendo cómo nosotros estamos viviendo con respecto a esa verdad que Él enseñó. ¿Entienden? Como comparar, ver en el espejo. Eso hacemos cada vez que leemos la Biblia en las mañanas. En un espejo nos vemos y vemos si estamos viviendo como el Señor nos manda, si estamos viviendo según como es digno en el Señor o no. Así le agradamos en todo, conociéndolo bien a Él, conociendo su palabra, conociendo su enseñanza, conociendo qué corazón debemos tener en Él. Porque los discípulos de Cristo iban a veces, por ejemplo, yo hoy leía uno de los discípulos de Jesucristo decía, mira, Señor, hay un Señor allí. Perdón, no voy a decir dos veces Señor porque me va a malentender. Señor Jesucristo, hay una persona allí que está sacando demonios en tu nombre, haciendo milagros en tu nombre, perdón, pero no anda con nosotros. ¿Qué te parece? ¿Lo detenemos? Jesucristo le dijo, no, claro que no, porque el que no es contra mí, conmigo es. Si él hace milagros en mi nombre, él no va a hablar mal de mí. Así mismo lo dijo Jesucristo en la palabra. Él no va a hablar mal de mí. Él está conmigo, aunque no ande con nosotros. Entonces a nosotros nos llegan muchos pensamientos, pero cuando vemos la palabra nos responde, nos confronta, nos ordena el corazón, nos permite que nosotros podamos tener un corazón reflexivo. Bueno, siempre con la gracia de Dios en nosotros. Porque a veces leemos y leemos y leemos cosas que deberían de tocar nuestros corazones y hacernos temblar, hacernos meditar, hacernos arrepentirnos, hacernos llorar de la gracia, de la bendición, de el reproche que Dios nos está dando.
Y por eso dice antes el versículo anterior, conociendo la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia. Porque a veces estamos leyendo la Escritura y no tenemos sabiduría e inteligencia, por eso no podemos conocer la voluntad de Dios y leemos y leemos y leemos. Y nuestro corazón no cambia, no es transformado porque no nos estamos confrontando con la palabra de Dios. Sino es como que nuestro propio corazón es nuestro ídolo. Y la palabra de Dios continuamente es cambiada y modificada por nuestros ojos y por nuestro corazón para protegernos a nosotros mismos. Pero mira, yo leí por ahí, yo no leí eso. Yo no sabía que había que cambiar, que había que ser transformado, que había que crecer en la fe, en el conocimiento de Dios. Yo solamente sabía que había que ser salvo y ya. Soy salvo. ¿Usted es salvo? Sí. Por eso dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Buenos frutos, ¿qué son buenos frutos? Todo lo que sale del Espíritu Santo, ¿sí o no? Paz, gracia, gozo, mansedumbre, paciencia, amor, perdón, sabiduría, fe. Todo eso son frutos del Espíritu Santo. Dice que si nosotros vivimos en la voluntad de Dios, salen estos frutos. Y también podemos, dice la palabra, creciendo en el conocimiento de Dios, cada día conociendo más la voluntad de Dios y quién es Dios. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder, dice la Biblia. Conocemos su voluntad y su voluntad nos da fuerza. Dice, conforme a la potencia de su gloria. La gloria de Dios es como su hermosura, su poder, todo lo que simboliza, todos los atributos de Dios. Esa es la gloria de Dios. Por eso cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, creo que en el libro de Isaías, dice la palabra que Isaías vio la gloria de Dios y así mismo, ¿cómo se vio él? Soy pecador, voy a morir. Así. Porque era tanta la luz, la hermosura, la gloria, la justicia de Dios, que él a sí mismo se vio automáticamente como pecador. Ustedes recuerdan a Pedro cuando Jesucristo le dijo, tira la red de este lado, y él la tiró y tomó muchísimos pescados después de haber pasado una noche completa sin poder tomar un pescado. Dice la palabra que él se tiró, sí, en la barca, bajando su cabeza y dijo, Señor, aléjate de mí porque soy pecador. Porque es que cuando vemos el poder de Dios, cuando vemos la grandeza de Dios, automáticamente nosotros mismos solamente queda esa palabra, Señor, yo soy sucio, yo soy pecador. Por más buenas obras que usted haga en su vida, por más fe que usted camine, mientras más resplandeciente usted vea la gloria de Dios en su vida, a través de la palabra de Dios, a través de la gracia que Dios derrama en cada uno de nosotros día a día, como dice la alabanza, día en día, mayor usted verá la gracia en su vida. Porque no es como, Señor, apártate de mí que soy pecador. Pero el Señor me levanta y me dice, no, ven, caminemos juntos. ¿Qué más gracia que esa en nuestra vida podríamos tener? ¿Qué más gozo y felicidad podemos tener con un Dios que nos ama tanto? Eso es increíble. ¿Ustedes creen que
solamente los fariseos y saduceos eran los enemigos de Dios cuando Él vino a este mundo. Todos éramos enemigos de Dios, todos. Y Él murió, dice la palabra, no por sus amigos, sino por sus enemigos, murió Él. Y en la cruz, estando ya en los últimos segundos de su muerte, Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto amor puede haber allí? De una persona que está humillada, de una persona que le dice a Jesucristo, Señor, por favor, sana a mi hija. Y Jesucristo le dice, no está bien dar la comida de los hijos a los perrillos. Y esa señora dice, ustedes se fijan en el corazón de ella, humillado hasta el suelo. Señor, también nosotros los perrillos comemos de la migaja que caen de la mesa de los padres. O sea, esa humildad, no por ella, por la gracia de Dios, sale de un corazón que vive con los frutos del Espíritu Santo, que entiende que su salvación solo fue por gracia, no por sus obras. Por eso crecemos en el conocimiento de Dios, nos fortalecemos con todo poder, llevamos buenos frutos. Dice la palabra también, le agradamos en todo, versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, nosotros participamos de esa gran herencia de poder tener la voluntad de Dios, de poder caminar en el Espíritu, de poder dar buenos frutos, de poder tener paciencia, amor. Gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Cómo nos hizo aptos? Nos limpió a través de la sangre de Jesucristo para participar de la herencia de los santos en luz. La herencia de los santos en luz. La herencia de los hijos de Dios en luz. No en tinieblas, hermanos, como dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero si nuestra vida, hermanos, en vez de caminar en luz, en vez de caminar en el Espíritu, caminamos en la carne y caminamos en tinieblas, tenemos que también conocer las implicaciones que esto acarrea en nuestra vida. Ya estamos bajo condenación. Ya estamos bajo condenación. Y estar en condenación significa apartados de Dios. Es decir, el versículo 12 cambiaría de la siguiente forma. Con tristeza, dando, en vez de gracias, teniendo dolor, porque nosotros no somos aptos para participar en la herencia de los hijos de Dios. Si no hubiéramos creído, no fuéramos aptos de que en nuestros corazones resplandeciese la luz del Señor, la luz de Cristo. Aunque quisiéramos que Cristo fuera nuestro Señor, no lo sería porque amaríamos a otro Padre más que a Cristo. Entonces, las implicaciones son terribles porque no podríamos conocer a Dios. No podríamos ver su gloria. Yo leí el otro día que los demonios conocen quién es Jesucristo. Y los demonios conocen quién es Dios. ¿Lo conocen o no lo conocen? Lo conocen. Cuando Jesucristo iba de una persona que estaba endemoniada, esa persona endemoniada hablaba mejor que cualquiera de los discípulos de Jesucristo. ¡Ay, el Hijo de Dios! ¿Qué tienes conmigo, Hijo de Dios, Hijo de David? Y Pedro ahí escuchando, ¿cómo así? ¿Qué tienes contra mí? Así. A ver, ellos saben quién es Jesucristo.
pero ellos pueden darle gloria a Jesucristo y darle honra a Jesucristo. No. Ellos hallan gozo en la figura de Jesucristo. No. Ellos pueden amar a Jesucristo. No. Ellos conocen a Jesucristo y su poder, pero no pueden darle gloria ni honra, no pueden gozarse en Cristo, no pueden deleitarse en Cristo, no pueden servir a Cristo, porque su deleite está en otro lugar, porque su corazón está en otro lugar. Conocen, eso es muy bueno conocer, ¿sí o no? Muy bueno, pero si no hay fe, si usted, hermano, mire, nosotros cuando estábamos en otra iglesia, algunos de los que están aquí presentes, estábamos en otra iglesia hace ya varios años. La salvación era salvación. O sea, ¿usted es salvo? Sí. ¿Seguro? Claro que sí. Pero no había un camino definido para cómo vive una persona salva. De ahí en adelante era como la persona entendiera, como el libro de jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero aquí la Biblia nos enseña exactamente que no es así. Que no es como cada quien le parezca, es como Cristo el Señor que reina sobre nosotros y nosotros siendo sus siervos, como a Él quiera, como el Señor quiera. Si mi vida es entregada a muerte por la voluntad de mi Señor, mejor es el Señor que tengo al Señor que tenía. Si mi vida es entregada a una situación de vergüenza, de sufrimiento, de dolor, por amor a mi Señor, 1000 veces lo pasaré, porque mi Señor es bueno y su misericordia es eterna. ¿Y cómo yo lo sé? Porque Él vino a esta tierra siendo rey y dice que en debilidad sufrió lo que yo debía haber sufrido. Entonces, ¿qué son unos años de vida por alguna dificultad, por alguna situación? Si Él mismo me provee de fe para yo estar en paz, para yo estar fortalecido, aquí no dice en debilidad, para estar fortalecido en el Señor y en su palabra. Él me provee gozo, me provee de paz, me provee de fuerza para salir cada mañana en medio de situaciones difíciles. Ese Dios bueno y misericordioso es el que gobierna nuestra vida, al cual debemos cada día rendirnos delante de su voluntad y delante de su propósito con nosotros. Pero tenemos la responsabilidad de continuamente crecer en el conocimiento de Dios, de continuamente andar como es digno en el Señor. El Señor quiere que vivamos de manera digna según su voluntad. Vamos a leer otra palabra aquí al lado, en Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en el cielo, en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Teniendo forma de Dios, dice, vino a la tierra y se humilló, y se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Murió en la cruz, resucitó por cada uno de nuestros pecados, y fue exaltado, sentado a la diestra de Dios, y todo le fue entregado, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, ese es el Señor al cual nosotros le servimos. Ese. Al cual dice, no solo aquí en la tierra se doblará toda rodilla, dice, todos los ángeles del cielo doblan su rodilla delante de Jesucristo, a quien fue entregado toda potestad. Por eso, en la gran encomienda de predicar el evangelio, la Biblia dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, en el nombre del Padre, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Esa es la voluntad de nuestro Señor. Y nuestro Señor es Rey. Nuestro Señor es quien gobierna en el cielo y en la tierra. Por eso la salvación de otras personas a las cuales nosotros le predicamos no depende de nosotros, ni de nuestra fuerza, ni de nuestra mano, sino del Señor que gobierna. Por eso Él dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad el evangelio. ¿Ustedes están entendiendo? Sin esa potestad de que Cristo es nuestro Señor aquí en la tierra, ¿de qué forma hay poder si ya Él no está? Ejemplo, ya Él no está para que una persona sea salvada por la fe de un hombre que murió y resucitó hace 2000 años. La forma en que nosotros hemos creído esto, sin verlo, por eso dice la palabra, la fe en lo que no hemos visto, es gracias al poder del Señor que reina en el cielo y en la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, es que es todo lo que hemos recibido, que ha sido por gracia. Ha sido por gracia. Por eso, para nuestro Señor vivimos. Y yo quiero recordar cómo nosotros recibimos al Señor. Vamos a leer en Deuteronomio 9, versículo 5. Voy a leer, si quieren solamente lo anotan, porque voy a leer ya rápidamente. Deuteronomio 9:5 dice, no por tu justicia. Desde el versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová los arrojará de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios le prometió a Abraham que en su descendencia toda la familia de la tierra serían benditas. No por nuestra justicia de lo que estamos aquí sentados, sino por la gracia de Dios. Él murió y resucitó para nuestra salvación. Por eso no depende de nosotros. Cada día yo me siento más lejos de la ecuación. Es como que yo recibo todo nada más.
También dice en bueno, esa palabra ya la leímos. Por eso dice que nosotros hasta que Cristo vino por la gracia, tuvimos la misericordia de ser salvados y de salir fuera de la condenación que nos esperaba. Por eso, sin Cristo allí, en nuestra vida solo hay condenación. Sin nuestro Señor, sin servir a nuestro Señor, servimos a otro Señor que 100% hará que nuestra alma vaya al infierno, porque esa es la voluntad de Satanás, que nosotros no nos deleitemos de Dios, que no amemos a Dios, que no nos juntemos con Dios. Él siempre quiere dividir nuestro corazón de la palabra de Dios. Ustedes nos recuerdan cómo empezó todo, Adán y Eva. Ellos estaban muy contentos, agradecidos, pero dice la palabra que la serpiente le dijo a Eva, sí. Entonces Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. No, podemos comer de todo, menos de este que está en el medio del huerto, ni tocarlo, ni nada. No moriréis, dice Satanás, no moriréis. Miente y tuerce la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros vive en una batalla, hermanos. Entre lo que el Señor quiere que seamos viviendo dignamente en el Señor y entre lo que el otro Señor, el otro es Satanás, perdón, porque él no es Señor, quiere que nosotros también vivamos negando la palabra de Dios para hacer la voluntad de ese otro Padre. ¿Entienden? Esa es la batalla. Ahora, la batalla no la llevamos nosotros. No la llevamos nosotros, no tiene que ver con nosotros. Pero tenemos que ser conscientes de que hay una batalla para todos los días pedirle a Dios las armas que necesitamos para ganar esa batalla. Y cuando caigamos, ir a donde nuestro Señor. Cosa que Satanás tampoco quiere. Cuando Adán y Eva cayeron, ¿qué hicieron? Señor, tuve miedo y me escondí. Cuando el hombre peca, ¿qué hace? Se esconde. Ese es el corazón que quiere Satanás. Porque es que en la lógica de nosotros, miren cómo funciona la lógica de nosotros. Dios quiere que yo haga bien y yo hice mal. Entonces, ¿yo voy a agradar a Dios? No. Entonces, ¿yo puedo acercarme a Dios? No. Porque hay una condición en nosotros. Hay una condición. ¿Por qué yo estoy con Dios? Porque yo estoy haciendo el bien. Se fijan que nosotros como seres humanos siempre nos ponemos en la ecuación pensando que la gracia que recibimos es porque hacemos el bien. Pero cuando estamos haciendo el bien y llega una situación en nuestra familia, llega una situación económica, llega una situación difícil, entonces ahí otra vez caemos en lo mismo. Pero si yo estoy en la fe y caminando en el Señor, ¿por qué el Señor me hace esto? Porque todo se trata en lo que usted hace y no hace. Pero originalmente no trata de eso. Trata de la gracia de Dios. Gracia que siempre tenemos, los cuales, para los que viven en la voluntad de Dios y en el Señor. Siempre tenemos. Porque si la tuvimos cuando éramos enemigos de Dios, viviendo en las tinieblas, y Cristo murió por nuestros pecados para sacarnos de estas tinieblas, ¿cómo no la tendremos cuando cometemos algún error? Pero Satanás dice, no la va a tener, no la va a tener. Escóndete todas las veces. Y mientras más se esconda, más fácil va a ser seguir escondiendo. Hermano, nosotros recibimos todo estando muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, del 1 al 7. Recibimos todo por gracia.
ahora estando en el reinado de nuestro Señor, quien reina, quien nos ama, porque ya lo demostró. El Señor quiere que a través de su poder, a través de su espíritu, a través de su gracia, a través de sus dones, nosotros seamos transformados según la figura de Él mismo. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor. Él nos da según la medida de lo que necesitamos para que nuestro espíritu sea transformado y vivamos dignamente en esta vida sirviendo a nuestro Señor. A alguno le da una situación más difícil que a otra. A alguno le da un corazón que se siente más tentado para una cosa que para otra. A alguno le da una enfermedad más complicada que a otra. Pero al fin y al cabo, todo lo que Dios da es para que nuestra alma sea transformada en el Señor. Y usted podrá pensar, pero ¿será que yo tengo un alma tan dura que me llegan tantas situaciones? Hermano, el plan de Dios es justo y bueno. Y, ya recordé. Yo recuerdo que cuando yo conocí el Evangelio, yo me sentí tan agradecido de la palabra. ¿Saben por qué? Porque es que yo me la pasaba llorando por mis pecados. Cónchale, yo sí peco, yo sí peco. Yo tenía tanta culpa en mi corazón y eso fue como que me quitaron un peso gigante de encima. Ay, Dios mío, cuánta gracia, Señor, tú tienes conmigo. Pero el que no conoce su culpa, el que no conoce su corazón, el que no conoce su pecado, ve un gran tesoro, pero no es nada para esa persona, es basura, no es un tesoro. Pero también es gracia de Dios que nosotros podamos sentir remordimiento, culpa por nuestros corazones, por nuestras vidas, para cambiar. Eso también es parte de la gracia de Dios. Ahí yo entendí que no tenía nada que ver conmigo, pero otra vez yo siempre quiero caer en el mismo juego de que tiene que ver conmigo, de que tiene que ver conmigo, de que si yo hago, de que si yo no hago. Pero siempre verdaderamente solo es por gracia nada más. Lo que sí tenemos que pedirle a Dios es que nos dé ojos para ver y oídos para oír, para poder comprender lo grande que es Dios, pero también lo que somos nosotros, para que su palabra siempre hallemos la gracia de ser transformados en su palabra y cambiar y renovarnos en el espíritu. Lo que éramos al siguiente año ya no somos, y al siguiente año tampoco somos, y al siguiente año tampoco somos. Cada día más paciencia, cada día más amor. Caemos, sí, caeremos muchas veces, pero en el Señor nos levantaremos. Y como dice una alabanza por ahí, haremos proezas y viviremos fortalecidos en la fe en el Señor. Él es nuestro Señor y Él reinará por todos los siglos hasta la eternidad. Nosotros confiemos en nuestro Señor y vivamos siendo dignos a su reinado por su gracia. Él proveerá todo para nosotros caminar de esta manera y para vivir de esta manera. Por eso siempre chequeemos si andamos en la fe. Así dice la palabra. No es solo, está bien, viva como quiera, que Dios lo va a ayudar, lo va a transformar. No tiene ni que orar, ni leer la Biblia, ni nada.
No, todo eso tenemos que hacerlo. Tenemos que salir a predicar la palabra. Y el Señor hará su obra en nosotros, por gracia. Siempre revisamos cada día, cheque su fe, su corazón, su camino, lo que habló, lo que hizo. Escríbalo. Analícese a sí mismo. Si anda o no anda en la fe de Cristo Jesús. Amén. Oremos para terminar. Señor, muchísimas gracias por usted permitir en la misericordia de hoy compartir su palabra. Así como dice Salmo capítulo 47, Señor, usted ya reina en nosotros. Permita su gracia, Padre, de que nosotros podamos entender esta gran enseñanza, este gran misterio, Señor, y que podamos no solamente llamar Señor, Señor, sino vivir siendo dignos, Señor, de este reinado y de ese amor que usted tuvo por cada uno de nosotros y tiene cada día por nosotros y tendrá cada día por nosotros. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, y ya no hay condenación para todos aquellos que caminan en el Espíritu. Permítanos su gracia, Señor, de siempre caminar derecho en el Espíritu de Dios y de caminar, Señor, para vencer nuestros corazones y pensamientos que están acostumbrados, Señor, a la carne y a la maldad de las tinieblas. Pero en su gracia, Señor, seremos transformados cada día. Gracias por todo, por esta noche, por esta palabra, y le oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.